Amigos de Cuerpo Médico, siempre cumpliendo con llevar información en vivo y en directo, estamos con la compañía de bomberos número 36 en el distrito de Pueblo Libre para hablar de dos cosas. ¿Qué hacer en caso de tener una persona caída con una posible fractura y qué hacer en caso de atoro? Para eso el Cuerpo de Bomberos y su equipo de paramédicos nos va a brindar información valiosa. Así que no se pierdan el programa. Jennifer, regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias. Ahora vamos a estar atentos a la transmisión que vas a hacer pues desde el Cuerpo General de Bomberos de Pueblo Libre, mi ex barrio ahí, muy conocida, estás en la avenida Sucre. Nosotros vamos a empezar contigo más adelante, pero ahora les voy contando qué es lo que vamos a tener hoy jueves 18 de marzo en Cuerpo Médico. Hace 2 días se conmemoró el Día Mundial del Sueño. Hoy vamos a hablar justamente de una afección, de un problemilla que se produce cuando todos nos vamos a dormir y por ahí se registra. Así que hoy vamos a hablar, vamos a aprender más y ver cómo es que podemos prevenir el apnea del sueño. Así arrancamos Cuerpo Médico hoy jueves. Y hoy día vamos a hablar de estos periodos de pausa respiratorios que se dan pues durante la noche, que generan en definitiva algún tipo de deterioro, no solamente pues en la calidad de sueño, sino también podría generar una afectación en la salud, porque ya incluso lo han dicho muchos especialistas y es algo que vamos a preguntarles a los que nos van a acompañar el día de hoy, si es que también pues la calidad de sueño incide en nuestra salud física y también emocional, sobre todo eso. Así que usted vaya listando sus preguntas. Hoy vamos a hablar del apnea del sueño, esas interrupciones que se dan, y vamos a preguntarle también a los especialistas más adelante si es que el roncar tiene algo que ver también con ese tema. Eso lo vamos a desarrollar también más adelante, pero también recordemos que el día de ayer se anunció por parte de las autoridades que van a haber inmovilización completa durante la primera semana de abril, prácticamente día jueves, viernes, sábado y domingo, que se suscita la festividad de la Semana Santa. Va a haber inmovilización, van a haber incluso actividades que se van a paralizar, evidentemente las actividades comerciales de corte de entretenimiento, pero sí va a haber abastecimiento de los mercados, de los supermercados, pero en horarios un poco más restringidos, de 4 de la mañana a 6 de la tarde, para que usted pueda organizar muy bien sus compras que vaya a realizar para esos días. También va a haber incluso inmovilización y solamente se va a permitir que un miembro de la familia pueda salir a hacer estas actividades. Va a haber delivery de restaurantes, de farmacias, de actividades esenciales y evidentemente las personas que tengan que realizar algún tipo de trabajo que sea esencial para el desarrollo de la sociedad también se va a dar. Todo esto a fin de que se tomen las medidas de precaución, porque recuerden que nosotros tenemos que seguir tomando la previsión del caso, a no bajar la guardia, a utilizar bien la mascarilla desde la nariz hasta la barbilla cada vez que salgamos de nuestra casa, mantener esa distancia física de 1,5 metros más y utilizar el lavado de manos constante. Y si no estamos en casa, ya lo sabe, productos como este, como el alcohol gel, es muy importante. Todo eso mientras que se produce ya este periodo de vacunación. En los próximos días vamos a ver ya cada vez más adultos mayores de San Juan del Lurigancho y de San Martín de Porres que se están vacunando, así como han sido vacunados los profesionales de primera línea. Vamos a ver qué les parece justamente un videíto a propósito de cómo se ha dado este inicio de este Plan Nacional de Vacunación con nuestros profesionales de la salud y las medidas que tenemos que seguir tomando. Vamos a verlo. Muy contenta, el hecho de estar ya vacunada, el hecho de estar protegida. Esta es una
esperanza, ¿no? Para la humanidad, sobre todo para nosotros, el personal de salud, emergencia, que es la primera línea de combate ante esta pandemia. Timo Seguras va a ayudar a brindar una atención segura también hacia nuestros niños, ¿no? Y no bajar la guardia. Nosotros seguimos cuidándonos, seguimos, como usted ve, con nuestros EPPs, ¿no? Manteniendo nuestra distancia. También estamos con eso cuidando a nuestros pacientes. Y a los que ya estamos vacunados, no bajemos la guardia. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Así es, por favor, no bajemos la guardia porque de lo que se trata específicamente es evitar el contagio para no ser nosotros los portadores, los vectores de este virus y llevarlo a nuestros seres queridos. Vamos a cerrar la información a propósito de la pandemia y vamos a entrar ya de lleno a lo que vamos a desarrollar el día de hoy, en la apnea del sueño, y también nuestra querida Aura, que continúa en el Cuerpo General de Bomberos en su filial de Pueblo Libre y tiene información importante que va a empezar ya a detallarnos desde ahora. Aura, regresamos contigo. Jennifer, muchísimas gracias. Ahora estamos con el enfermero Giancarlo Canseco, que es de la bomba número 36 de Pueblo Libre, que nos va a contar y nos va a describir un poco el caso si fuera el tema de encontrarnos con una persona caída y con una posible fractura. Giancarlo, descríbenos por favor qué es lo que tenemos acá. Listo, muy buenas tardes. En esta oportunidad tenemos un escenario donde hay un herido por caída que puede ser en la vía pública, en el cual va a haber una persona como público general que puede dar una primera respuesta en salud. Dos cosas principales. Uno, que para atender a una persona siempre debe de considerar lo que es la bioseguridad, elementos como guantes, mascarilla y otros accesorios para protegernos a nosotros mismos, los riesgos que puede haber en los escenarios y después lo que sería lesiones como hemorragias o heridas y lesiones como fracturas, esguinces u otros demás. En este caso tenemos a mi compañera que está haciendo una especie de control de hemorragia, en este caso está colocando un apósito encima y por encima está haciendo un vendaje compresivo para poder tener sus manos libres y después poder evaluar algún otro daño que pueda existir en la persona en las extremidades. Ok, entonces es importante de alguna manera poder saber realizar esta acción. Vendar si es que hubiera alguna abertura. ¿Qué es lo que sigue, Giancarlo? Muy bien, una vez que ya ha reemplazado la venda compresiva o el vendaje compresivo sus manos, ella va a poder hacer otra evaluación de lesiones osteomusculares de repente u otras hemorragias que pueda encontrar en las otras extremidades. De repente en esta misma podemos encontrar que no solo tenía la hemorragia, sino que también tenía una fractura, una luxación o un esguince y que simplemente podemos inmovilizar con una tablilla. No necesariamente un equipo sofisticado que pueden tener de repente los bomberos o una unidad en particular. Ok, entonces lo primero que tenemos que saber es vendar si es que tuviéramos una herida abierta y luego, posterior a eso, entablillar. Perfecto. E inmovilizar también el cuerpo, ¿correcto? Lógicamente. Uno de los principios principales es no generar el mayor daño a la víctima. En este caso, por eso siempre cuando ocurren atropellos o heridos por caída en las vías públicas, se da la recomendación de no moverlo más, no mover más a la víctima, mantenerla ahí inmovilizada hasta que una persona que tenga los primeros auxilios o el conocimiento de primeros auxilios venga y realice las acciones como estas. Igual creo que es importante resaltar que todos los civiles deberíamos poder tener una noción bastante general de los primeros auxilios. En todo caso, llamar a los bomberos, siempre vamos a reforzar esta información. Giancarlo, mirando a la cámara, repítenos clarísimo el número de los bomberos. El número del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, de la Central de Bomberos, es el 116, el número para emergencias. Bien, perfecto. Jennifer, si es que no hay ninguna pregunta en el estudio, vamos a regresar con el caso de Atoro, que también podría pasar en casa. Cuéntame. Aura, yo tengo una pregunta. No sé si Giancarlo me escucha o tú le quieres trasladar la pregunta. Sí me escucha, perfecto. Giancarlo, hace unos días justo estábamos aprendiendo, porque hemos tocado el tema de la caída en los adultos mayores y los riesgos terribles que esto supone. Pero también salió pues la pregunta en relación a, hay que enseñarle a los adultos mayores, ahora que están bien lúcidos y nos pueden comprender, cómo caer. Porque sabemos que mientras que uno va avanzando en la edad, va caminando, como que mirando el piso, pero muchas veces no hay una táctica, estrategia de cómo caer. No sé si nos puedas brindar algunas recomendaciones al respecto para poder también compartirlo con adultos mayores.
Sí, una de las formas es explicarles lógicamente de que de repente por la dificultad que puedan tener por el desgaste osteomuscular de repente con el pasar de los años, puede ser acercarse a las paredes y a recostarse en las paredes para tener una caída mucho más cómoda y de esta manera evitar que se pueda lesionar la cabeza o golpearse la cabeza u otras zonas de repente de mayor importancia y que puede generar daños más graves. Qué interesante eso. Entonces, de pronto, si es que alguna persona adulta mayor siente algún desvarío o un mareo, acercarse rápidamente a la pared más cercana para evitar el impacto violento de alguna manera. Jennifer, ¿alguna otra pregunta? No, me queda sumamente claro. Es más, para las personas que también solemos por ahí ser a veces muy torpes, ¿no? Y caminamos, parecemos que nos ponemos cabezolos, colocar siempre, ¿no?, los brazos desde el antebrazo para evitar el impacto al menos directamente de la cabeza, del rostro, pues al pavimento. Muchas gracias. Ahora esta es solamente una primera entrega que nos has dado con Giancarlo Canseco. Vas a seguir en el lugar y vas a seguir trayendo mayor información de cómo estar preparados nosotros para atender también las emergencias. Así que muchas gracias ahora. Con ese primer despacho y nosotros vamos a seguir ya compartiendo información. Yo les decía que hoy día vamos a hablar de estos periodos de pausa respiratorios que se da en algunas personas, que afecta su calidad de vida y que por ahí podría ser una señal de alerta porque podría abarcar un problema mayor, más profundo de salud. El apnea o apnea del sueño es el tema de hoy y se suele relacionar mucho con los ronquidos. ¿Qué tanta relación tiene? Vamos a ver un informe que les parece y luego entramos ya de lleno con sus preguntas, sobre todo si usted tiene pues ahí al cónyuge, al esposo, a la esposa, que usted ha notado que no tiene un sueño, ¿no?, completo, sino que por ahí pues se levanta. Luego de este informe vamos a entrar ya con sus preguntas. Amigos de Cuerpo Médico, ¿alguna vez los ha despertado un ronquido o quizás saben si ustedes roncan? Muchas veces quienes padecen de este mal no pueden tener un descanso de calidad y los que se percatan de esto normalmente son las parejas o quienes viven con ellas. Estamos hablando del apnea del sueño, que es considerada como una enfermedad silenciosa que provoca el ronquido y la interrupción constante del dormir. De igual manera, y según datos a nivel nacional, este mal estaría afectando a cerca del 30% de la población adulta del Perú y muchos ignoran lo peligrosa que puede llegar a ser, porque en casos severos podría producir hasta la muerte, debido a que aproximadamente el 60% de personas con este trastorno presentan problemas de presión arterial. Ahora, ¿por qué es peligroso? Cuando una persona está roncando suele entrar en un silencio de unos 10 segundos o más y luego suelta una respiración brusca que lo hace despertar. Ese tiempo se traduce como un momento de ahogo y ese es el conocido episodio de apnea que puede repetirse entre unas 30, 40 y hasta 80 veces en una hora de sueño, lo que impide un verdadero descanso. Como habíamos mencionado, muchas personas desconocen que el apnea en la mayoría de los casos está relacionada con la hipertensión y que el 60% de las personas con este trastorno desarrollan problemas de presión arterial y pueden llegar al infarto, al miocardio y a la muerte. Asimismo, puede producir también rechinamiento de dientes o bruxismo, el reflujo y la acidez y hasta el sobrepeso. Las personas propensas a desarrollar este trastorno son los hombres pasados de 40 años, mujeres posmenopáusicas, personas con cierto grado de obesidad y también los niños con alergias respiratorias. Finalmente, y como consecuencia, quienes lo padecen lucen un aspecto de mayor edad, siempre lucen cansados, también su capacidad de concentración disminuye, se pierde la memoria de corto plazo y disminuye la libido, entre otros problemas. Sin embargo, esta afección puede ser tratada con algunos dispositivos especiales diseñados por odontólogos para ir moviendo la mandíbula y dejar que el espacio por donde pasa el aire se vaya abriendo, o también con sistemas compresores de aire que el paciente usa como una máscara y que hace que el aire entre a presión, esto durante la hora del descanso. Espero, amigos de Cuerpo Médico, que toda esta información pueda ayudar a detectar de manera temprana algún caso que podamos estar teniendo en casa y que quizá no hayamos identificado. No olviden que estar alertas y prevenidos trae consigo salud. Muchas gracias. Ahí está, aquí vamos a estar muy atentos si es que usted tiene pues un caso en casa que se produce de esta naturaleza. Ojo, les voy adelantando que también en algunos minutos nuestra nutricionista Sara Busaba también va a desarrollar un tema a propósito de la calidad de sueño o cómo la alimentación podría afectar o no qué comemos en las noches, muchas veces es el tema. Vamos a presentar a los especialistas que el día de hoy van a absolver todas sus consultas. Estamos con la licenciada Cecilia Portocarrero Botón. Ella es psicóloga de Sisol Salud del municipio metropolitana de Lima y también estamos con el doctor Hugo César Arbañil Guamán,
médico, endocrinólogo y diabetología de la clínica Ricardo Palma. Bienvenidos a ambos. Tenemos ya una primera pregunta que viene desde La Libertad, del Hospital 2 de Mayo, perdón, del Hospital 2 de Mayo, el doctor Arbañil. Marisela, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Bueno, yo soy una persona que padezco de bronquiectasias desde hace 4 años. A la vez también tengo taquicardia supraventricular desde los 14 años. Mi edad es de 56 años. Entonces, yo en la noche siento un poco miedo a dormir porque en muchas ocasiones me he levantado bruscamente con una taquicardia terrible, pero también a la vez con una respiración muy profunda y me levantaba alterada. Entonces, como también si hubiera caminado, muy cansada. Y a veces he tenido miedo porque sudaba frío. Palpitaciones, claro. ¿Y Sí, cuál es tu preguntita, Marisela? Mi pregunta es, ¿yo puedo estar haciendo apnea de sueño? ¿Qué puedo hacer? ¿O me puede dar un infarto? ¿No? Eso es lo que yo quisiera saber, ¿no? Que me orienten, por favor. Claro que sí, perfecto. Muchas gracias, Marisela, por la confianza. Ahí justo ahí los dos especialistas van a poder absolver tu consulta. Empezamos con el doctor Arbañil. Sí, Jennifer, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido. Amable audiencia, muy buenas tardes. Gracias, muy amable. Primero hay que ponernos en contexto. No todo ronquido significa que va a haber apnea sueño. El punto clave para hablar de apnea sueño como enfermedad es que durante el día, y esto va a ser la consecuencia de que el apnea sueño realmente ya pasa a ser de un simple ronquido a una enfermedad, es que si al día siguiente la persona ya empieza a tener alteraciones de la concentración, alteraciones, diríamos, de su actividad diaria, en la cual empieza a tener somnolencia, puede dormirse, por ejemplo, frente al semáforo y le tiene que tocar el claxon para que despierte. O, como por ejemplo pasó, y este es un punto de inflexión donde ahí en Estados Unidos se dieron cuenta, y es el punto de nacimiento de lo que se llama hoy en día la medicina del sueño. Ustedes saben que el año 2008 un avión se pasó del aeropuerto donde tenía que aterrizar porque el piloto y el copiloto tenían apnea de sueño y no lo sabían. Claro. Y entonces se quedaron ambos, diríamos, adormitados y se pasaron del aeropuerto. Despertaron tiempo después fuera del sitio y volvieron a regresar. Ahí es donde se dieron cuenta que esta enfermedad nueva, que es el síndrome del apnea sueño, impacta en la vida y podía haber ocasionado quizás hasta un accidente, haberse el avión venido abajo, haber perdido la vida mucha gente, y probablemente se dice muchos choferes, por ejemplo, interprovinciales, claro, pueden ocasionar un accidente porque tienen un momento en el que se quedan dormidos. O sea, afecta la funcionalidad de la persona. Afecta la funcionalidad de la persona. Entonces, lo que nuestra amable televidente pregunta, hay que evaluarla muy profundamente. Para esto hay una serie de escalas. Por ejemplo, la más conocida es la escala de Epworth. Se le corre esta escala y se le va puntuando para ver si es que amerita que esta persona tenga que ser evaluada. Por ejemplo, además de la clínica que hacemos, en el caso nuestro, los endocrinólogos con los obesos, en el caso de ella que habla de bronquiectasias, tendría de repente que hacerse un examen que se llama polisomnografía, en el cual se hace una serie de evaluaciones electroencefalográficas de hipoxemia, de cuánto llega de hipoxemia, y de electrocardiogramas para ver si realmente lo que ella se despierta con taquicardia está relacionada a la hipoxemia y si eso le produce cambios electrocardiográficos y en qué fase del sueño se le produjo el apnea, para ver si realmente ella tiene un apnea sueño. O sea, también hoy en día esto se llama medicina del sueño. Es una nueva especialidad de la medicina interna y para el Perú, claro, por ejemplo, en mi caso los endocrinólogos invadimos un poco este campo por la obesidad, donde estamos involucrados, pero en realidad es una nueva especialidad en el campo de la medicina interna. Entonces, hay que evaluarse en un consultorio que puede ser de un muy buen internista o un endocrinólogo, un neurólogo también puede ser, que le haga todos los test tenga que ir a la polisomnografía. Perfecto. Doctora Portocarrero, me gustaría que usted añada, porque buenas tardes. Sí, muchas veces se suele pensar de que el tema del sueño solamente, si es que se ve alterado, pues nos puede generar un cansancio, pero también hay afectación muy grave al tema de la salud mental.
Por supuesto que sí, Jennifer. Justamente escuchando un poco a la paciente, sería conveniente revisar sus estilos de vida, cómo está llevando sus estilos de vida, porque ella mencionó que tiene miedo, ¿no? Que tiene miedo cuando ella se va a acostar, se va a dormir. Y ese miedo, ¿cuál es el origen, no? Entonces, hay terapias que nosotros venimos trabajando en CISOL Salud para identificar por qué se está dando estos miedos, ¿no? Entonces, ella también mencionó de que piensa de que ella tiene esta enfermedad de la apnea del sueño cuando de repente no es así y son otros factores psicológicos los que están interviniendo en que ella pueda tener un sueño reparador. Perfecto. Vamos a ir con otra consulta, pero doctora Portocarrero, me gustaría que nos vaya buscando ya el teléfono o la línea gratuita a la cual las personas pueden llamar a CISOL para también poder conseguir esa orientación psicológica. Vamos con otra pregunta. Tenemos a Yolanda, nos llama desde San Juan del Lurigancho. Yolanda, muchísimas gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es que mi esposo es de 64 años. El problema es que él duerme boca arriba y ronca mucho. Siempre ha roncado, pero ahora ya hará un año que lo observo, que ronca, y cuando deja de roncar me asusto y deja más o menos, le he podido calcular de entre 15 y 20 segundos que deja de roncar y de nuevo empieza a roncar fuerte. Y eso es lo que me asusta, ¿no? Y ahora sí tiene un poco de temor hasta para dormir por lo que está pasando, también tantas muertes, estas cosas, y tiene temor, ¿no? Pero Yolanda, ¿y su esposo está subidito de peso? No, es delgadito. No es gordo, pero sí sufre de la presión. Él toma sus medicinas de la presión alta, pero eso me preocupa, ¿no? Que duerme con ese ronquido. Claro. Y quieres saber qué es lo que estaría pasando con tu esposo, ¿verdad? Sí, perfecto. por favor. Vamos a trasladarle la consulta al doctor Arbañil. Doctor. Sí, como comentamos hace unos instantes, la pregunta clave es, ¿su esposo en el día a día, en sus actividades diarias, se queda dormido? Ante, por ejemplo, toma un taxi, son 20 minutos y a los 5 minutos ya está durmiendo en el taxi. Puede ser uno, ese da un puntaje. Dos, está conversando con una persona o en un grupo y de un momento a otro se queda dormido. Eso también, a los cuantos minutos le da un puntaje. Eso es lo que les decía el score de Epworth. Entonces, hay que correr eso, pero hay que pensar también en otras cosas. Por eso lo que tiene que hacerse es una muy buena evaluación por parte de un servicio de medicina al señor, porque hay que tener en cuenta otras enfermedades que hay que descartar. Por ejemplo, en el caso nuestro en endocrinología, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una de las causas de apnea sueño. ¿Por qué? Porque la gente con hipotiroidismo se llenan de una sustancia en la cual es como una gelatina, por eso que se llama mixedema. El mixedema llena, diríamos, el área faríngea y entonces como si taponara. La gente está hinchada, por eso la gente dice, me he engordado porque tengo tiroides. Eso pasa con el hipotiroidismo y es mixedema lo que se infiltra en el celular subcutáneo y entonces eso ocasiona apnea sueño. Entonces son apnea sueños secundarios a hipotiroidismo severo, a otras enfermedades como acromegalia, que hay que descartarlas. Ya la señora dice que no es una persona obesa. Lo otro es las costumbres. De repente ha sido fumador. La hipertensión. De repente no es obeso, pero la hipertensión más bien es está asociado. Las personas que hacen apnea sueño hacen grandes hipertensiones y es cierto, como hacen hipoxias al momento que dejan de respirar. ¿Hipoxia, falta de aire? Falta de oxígeno. Falta de oxígeno. En el momento que el cerebro sensa que falta el oxígeno, se despierta, porque si no, moriría, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que irlo, así como en el electrocardiograma, en el polisomnograma, que se le tiene que hacer cuando ya la persona realmente se piensa que es problema, hay que determinar cuánto tiempo de hipoxia hace, esa hipoxia lo despierta y en qué momento del sueño se produce. Porque cuando eso se produce en el llamado fase de movimiento rápido de los ojos, la fase REM, que es la fase reparadora del sueño, significa que ese hombre se está perjudicando en su vida diaria porque no puede dormir
su sueño no es reparador, y al día siguiente por eso, sí, porque le afecta la fase REM, que es la fase reparadora del sueño. Entonces, por eso es que al día siguiente se duerme en cualquier actividad, y puede ser manejando, puede ser conversando con la gente, y eso significa que sí es una enfermedad que lo está alterando su vida diaria, y la hipertensión es un factor más de lo que se llaman los factores de riesgo cardiovasculares, porque las personas con apnea de sueño pueden y tienen el doble el riesgo de hacer infarto en miocardio o desórdenes cerebrovasculares, o sea, las llamadas hemiplejías. Los accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares, así es. Doctora Portocarrero, yo quería hacer una consulta también a propósito de este tema, porque quería saber si es que apnea del sueño, ¿es una enfermedad per se en sí, o es, digamos, el síntoma de enfermedades que van a ir profundizándose, agravándose mucho más, porque evidentemente la calidad de vida se afecta por no tener pues este sueño reparador? Claro que sí, yo he tenido casos muy peculiares donde he participado en que, bueno, terminamos nuestra relación porque te escucho todas las noches que estás roncando y esto se terminó. Entonces, es un trabajo que en realidad tenemos que trabajar también con la familia. Uno de los factores que genera mucho impacto en el ser humano es el estrés. Recordemos que al no poder esta persona poder descansar bien, y teniendo también a la pareja a los costados, y en algunos casos también los niños que están pequeños en casa, finalmente acaban en un estrés muy fuerte. Entonces tenemos que trabajar desde la familia, con la esposa. En algunos casos también vemos de que he tenido particularmente casos donde las relaciones se han tenido que terminar porque no llegan a un proceso de poder conciliar y tratar de arreglar este problema en familia. Entonces el estrés es muy elevado porque definitivamente se cambia el estilo de vida. Llega un momento en que los niveles de ansiedad se comienzan a incrementar también. Perfecto, incluso les voy adelantando, el día de mañana vamos a hablar en nuestro Viernes de Salud Mental sobre el tema de ansiedad, y mucho tiene que ver también la calidad de sueño. Vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece? Y vamos a regresar con nuestros especialistas y más de sus consultas. Hoy estamos aprendiendo más sobre el apnea del sueño. A propósito, también les vamos a preguntar a ellos cuáles son estos hábitos, ¿no?, o higiene del sueño que deberíamos empezar a poner en práctica. Ya regresamos con sus consultas. Amigos, gracias por su preferencia. Hoy en Cuerpo Médico estamos aprendiendo más sobre el apnea del sueño, pero antes también estamos aprendiendo cómo debemos de actuar frente a una emergencia que se puede suscitar en casa o en la vía pública. Vamos a regresar con Aura. Ella está, recuerden, en la unidad de cuerpos de bomberos en Pueblo Libre y tiene más información. Aura, adelante. Jennifer, así es, amigos de Cuerpo Médico, una maniobra que no podemos dejar de saber, de aprender, de entender, es qué hacer en caso de atoro. Por eso, Giancarlo, cuéntanos, ¿cuál es el escenario de pronto de tener algo muy común hoy en día? Estamos en un almuerzo y uno de nuestros familiares se atraganta o se atora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perfecto. En esta oportunidad tenemos una víctima que de repente puede haber estado consumiendo algún tipo de alimento y se ha atragantado. Entonces vamos a acercarnos a la persona, le vamos a identificar primero quién somos, que nos vamos a ayudar, y vamos a hacerle algún tipo de pregunta con el fin de esperar una respuesta de esta. Si esta persona puede hablar de una u otra manera o puede toser, entonces vamos a incitar a que tosa y tosa de manera más fuerte para que de manera automática empiece a expulsar el objeto.
el cual obstruye sus vías aéreas. Claro. Si esto no funciona, iríamos por la parte 2, que sería un atragantamiento total. En este caso vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich se aplica de esta manera. El primer respondedor va a poner su pierna por el medio de la pierna de la víctima, en este caso, y uno de sus puños va a ubicarlo por encima del ombligo y por debajo de lo que le llamamos la boca del estómago. Va a ser un puño y va a ser envuelto por su otra mano. Y va a generar una presión en forma de J, hacia adentro y hacia arriba, con tal intensidad para que el aire que va hacia la zona de arriba del tórax pueda expulsar el objeto con el cual se está obstruyendo las vías Ahora, aéreas. aquí, Giancarlo, lo importante no es ejercer fuerza, sino solamente la maniobra. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, este es el caso de tener a una persona mucho más alta que nosotras, mucho más grande que nosotras. ¿Podemos igual aplicar esta técnica? Siempre y cuando aún tengamos el acceso de poder cerrar ese puño. Ok. Si es que no tuviéramos ese acceso, tuviéramos que tirar a la persona al piso, ¿no? Y generar la misma maniobra de repente. ¿Podemos verlo, por favor? Sí, claro. Porque puede ser que de pronto yo tenga que ayudar a mi hermano que me duplique el tamaño. Entonces, ¿qué podríamos hacer? En este caso, la persona se puede poner en esta posición y generar la misma presión, pero de acá, hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba, como lo va a demostrar mi compañera, entrelazando las manos hacia adentro y hacia arriba. No es en el medio del tórax, es en la zona de la boca del estómago, que le llamamos, o por encima del ombligo. Y generar la misma presión que hacíamos en forma de J cuando estábamos parados, pero esta vez en el piso. Y mi última pregunta, ¿qué hacer si me estoy atorando y estoy solo? Ok, podemos buscar algún tipo de superficie donde yo me pueda apoyar y tirar mi peso hacia adelante. Me refiero de repente a encontrar una silla en la cual yo pueda recostar la zona de la boca del estómago, ¿no? La misma zona donde hacemos la maniobra, y tirar todo mi cuerpo hacia adelante. Lógicamente no lo hagamos en el balcón de nuestra casa porque podemos caer, importante. pero definitivamente sí hacerlo con una silla de lo más Perfecto. habitual. Y para ir cerrando, lo importante de conocer sobre esta técnica, de pronto también, ¿qué pasa si no nos funciona, si no logramos tener éxito con esto? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué otras opciones tenemos? Ok, si las vías aéreas están completamente obstruidas, va a llegar al paro respiratorio y seguido del paro cardíaco. Y lo que tendríamos que hacer sería la maniobra de reanimación cardiopulmonar, que se trata de compresiones en el pecho. O en todo caso, bueno, comunicarnos en paralelo con los bomberos para poder asistirle y llegar en el menor tiempo posible. Tengo entendido que Jennifer va a realizar una pregunta. Jennifer, estamos aquí. Claro. La expectativa de tu pregunta. 116, el número de los bomberos, hay que repetirlo a cada momento para siempre recordarlo. Quiero que le preguntes a Giancarlo cuáles son los elementos, alimentos, productos que por lo general la gente suele atragantarse. Yo sé que la carne de lomo saltado es uno de los platos que más atragantamientos puede ocurrir, pero ellos que tienen la casuística, porque atienden casos, ¿qué nos pueden contar para tener ahí la previsión? Giancarlo. Muy bien. Pueden existir elementos como también objetos, niños que se atragantan con bolitas o juguetes que de repente pueden obstruir zonas aéreas tan pequeñas que pueden tener, como también adultos mayores que de repente no tienen la facilidad de poder generar ese bolo alimenticio, masticar los alimentos y por ende pasarlos de mayor facilidad, y también adultos jóvenes que podríamos atragantarnos con alimentos mucho más gruesos, mucho más sólidos y que son difíciles quizás de masticar, ¿no? Perfecto, Giancarlo, por eso siempre masticar bien, tener una alimentación pausada, lenta y no estar distraídos al momento de ingerir alimentos. Bien, Jennifer, cerramos este pequeño bloque y nos volvemos a enlazar con ustedes para conocer los equipamientos del equipo de paramédicos que tienen los bomberos. Así que no se lo pierdan. Perfecto, ahora vamos a regresar contigo más adelante. Y yo justo preguntaba eso de los alimentos porque me ha tocado ver en 2 oportunidades personas que se han atragantado en distintos lugares, en distintos restaurantes. Evidentemente, antes de pandemia, uno fue con mollejita de pollo y otro fue con carne de lomo saltado. Y me contaban los mozos de esos restaurantes que por lo general la gente suele atorarse con estos alimentos porque no mastican las veces que deben masticar. Ojo, ahí va una pregunta ya para Sarita para que nos cuente después. Y segundo, porque la gente suele tragar, ¿no? Atragantarse, tragar en vez de comer. Vamos rápidamente a continuar con el tema del apnea del sueño. Tenemos otra pregunta. Tenemos a Will, nos llama desde San Martín de Porres. Will, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Mire, mi consulta es la siguiente. Mire, yo padezco lo que es, bueno, no me han dicho, pero me han dicho que yo paro ronco, pero quiero saber a qué se debe eso. ¿Se puede contrarrestar o hay algo que está afectando mi metabolismo? Pues, porque yo como tengo la ansiedad de comer de noche, de repente pues es por eso. ¿A qué se debe eso? Porque tanto como yo... Will, ¿qué edad tienes? Mi hermano,
37. 37 años. ¿Y está subidito de peso? Bueno, por lo que estuve, bajé por lo que era por eso del COVID, bajé lo que es por el peso, pero me estoy manteniendo normal. Estoy un poquito subidito, pero no tanto. Por eso quiero saber a qué se debe, porque también quiero saber, porque a veces cuando ando en los transportes públicos, a veces me quedo dormido, y a veces de repente quiero saber si también ronco, por no pasar vergüenza, ¿no? Eso es lo principal. Muy bien. Doctor Arbañil. Sí, bueno, lo importante a saber, hay que diferenciar un ronquido sin mayor importancia del que es parte de lo que se llama síndrome obstructivo apnea-sueño, porque hay que tener claro, el apnea-sueño, que tiene importancia porque causa incluso la muerte, es obstructivo. Está relacionado fundamentalmente, sobre todo, ¿y por qué ha aumentado mucho en las últimas 2 décadas? Porque la obesidad en el mundo ha aumentado. Hoy en día en el Perú, 60% de la población mayor de 20 años sabemos está entre sobrepeso y obesidad. Los obesos, y sobre todo los grandes obesos, los que tienen índice de masa corporal más de 35, son los que hacen apnea-sueño. ¿Por qué? Porque al final es un problema obstructivo. Los músculos que mantienen la lengua, que permite que uno pueda entrar el aire a través de la faringe, en la persona que es muy obesa, esos músculos, sobre todo el genio gloso, diríamos, se dificulta en su accionar para poder jalar la lengua en el momento del sueño REM, o sea, cuando los músculos se relajan. Y como el hombre es muy obeso, ahí es donde ocurre la apnea-sueño, que tiene problemas. Entonces, es importantísimo hacer hincapié en el sobrepeso u obesidad que está relacionado al apnea-sueño. En el caso del señor no es muy claro, él habla de ronquera, pero ronquera de la voz. La ronquera de la voz está relacionado a la laringe. Y eso muchas veces es secuela del COVID. Dijo que ha tenido COVID. Y una de las secuelas bien frecuentes del COVID es la ronquera. O sea, ha habido compromiso de vías aéreas superiores por el COVID y queda la laringitis larguísimo tiempo, más de 6 meses incluso quedan roncos. Y lo otro es cuando es obesa la persona, muchas veces la ronquera está ocasionada por el reflujo gastroesofágico que llega incluso hacia la laringe, la inflama y la persona anda ronca. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora, por favor, pedirle a nuestros especialistas del día de hoy que nos den conclusiones, recomendaciones finales. Nos comprometemos, estamos alistando incluso un programa muy bonito sobre el tema del sueño completamente, pero ahora nos queremos ir con recomendaciones. Empezamos con la doctora Portocarrero, por favor. ¿Qué tal? Mira, Jennifer, las recomendaciones serían, para lograr tener un sueño reparador, tenemos que comenzar a educarnos. Justamente el televidente dijo, estoy comiendo mucho, estoy con muchos niveles de ansiedad, entonces tenemos que comenzar a educarnos, tener nuevamente buenos hábitos, hacer deporte por la mañana, comer bastantes verduras, ingerir bastante agua, tratar de consumir menos televisión para de esa manera poder también descansar bien. Hay muchísima gente que tiene el televisor dentro de un dormitorio y eso tampoco no nos va a ayudar a tener un sueño reparador. Entonces hay que ir trabajando una serie de factores, una serie de conductas para poder lograr tener el sueño reparador, el sueño reparador. El ideal. Doctor Albañil, ¿qué podemos añadir a ello, por favor? Hacer hincapié en ver a nuestro familiar, a nuestras amistades, cómo se desempeña en su vida diaria. Si hay una somnolencia que ya está impidiendo, por ejemplo, el que maneje adecuadamente, se duerme manejando, se duerme conversando, ahí ya son indicativos que esta persona debe ser evaluada profundamente y quizás llegar a una polisomnografía para llegar a tener ya los tratamientos que hoy en día están a la mano, que obviamente parten por evitar la gran obesidad y en general tener una vida sana y una alimentación apropiada, sana, para que no haya esa gran obesidad que va a favorecer este síndrome obstructivo apnea-sueño. Y de repente también otras dolencias. Muchísimas gracias al doctor Hugo César Albañil Guamán y a la licenciada Cecilia Portocarrero Botton, quienes fueron el día de hoy los especialistas que absolvieron las consultas. Y lo decían ellos, también el tema de la alimentación o los hábitos saludables de vida tienen mucho que ver. Sara Busabá nos tiene Momentos de Nutrición, más información al respecto.
Así es, amigos, y así es, Jennifer. Vamos a complementar toda la información aprendida durante el programa con la alimentación, que es tan importante en aquellas personas que tienen apnea del sueño y que muchos, hasta el día de hoy, no lo saben. Lo primero que quiero decirles es que tanto el sobrepeso como la obesidad son factores de riesgo para tener este apnea del sueño. 40% de las personas con sobrepeso podrían tener apnea del sueño y 90% de las personas con obesidad también lo podrían tener. Y varias de las cosas nos han recordado los médicos. Una de ellas es el reflujo gastroesofágico, que además genera cierta obstrucción y provoca más este apnea del sueño. Y en ese sentido, una de las cosas que tenemos que decir es que cuando comemos, así sea a la hora del almuerzo y más aún en la cena, no podemos comer y recostarnos, ni hacer una siesta donde estamos totalmente echados. Deberíamos estar medio sentados. Y por supuesto no tener comidas copiosas, es decir, de gran cantidad de alimento, porque eso también va a contribuir con ese reflujo. Pero otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el tiempo que pasa, sobre todo en la cena y la hora de dormir. Por eso, el día de hoy les voy a mostrar 4 ejemplos de cenas adecuadas para aquellas personas que tienen sobrepeso, obesidad y particularmente tienen apnea del sueño. Vamos a empezar entonces aquí con el primer lado, aquí a mi lado izquierdo. De hecho, muchas personas suelen repetir la cena, o sea, repetir el almuerzo como parte de la cena. Pero si tienes apnea del sueño no es lo mejor. Más bien, cenas ligeras como un filete de pollo o un filete de pescado, una carne blanca, no roja, antes de dormir, o sea, en la cena, es conveniente y acompañarlo de ensalada de vegetales. Si tú has preparado un guiso y te quedó del guiso y quieres repetirlo en la cena, entonces simplemente tu guiso con tu carnecita, nada de arroz, nada de papa, nada de carbohidrato, y lo puedes acompañar más bien con una fruta y tu vaso con agua. No jugo de fruta, una fruta entera y tu vaso de agua. Otra de las cenas recomendadas si es que tenemos apnea del sueño es la clásica dieta de pollo, pero que podría ser también otra sopa de pollo o otra sopa de pescadito, como un chilcano, si queremos también con presitas de pescado. Es una buena alternativa para cenar. No tengamos miedo de tener pescado durante la noche. Y nuevamente podemos acompañarlo con una fruta como esta manzana, de preferencia con cáscara. En este caso, por ejemplo, sí le hemos puesto algo de almidón, tenemos un poco de fideitos y de papa amarilla, pero al estar en este proceso de cocción es de fácil digestión y no va a perturbar mi digestión, la calidad de sueño que tanto tenemos que cuidar en el apnea del sueño. Pero podemos tener también otra opción mucho más ligera todavía, como un sándwich, algo rápido, algo práctico, que tiene un poco de pan, y en este caso hemos elegido este pan pita, que es de un tamaño pequeño, y vamos a armar un sándwich para que ustedes vean cómo lo pueden hacer también en casa. Un pan caprés, vamos a hacer un sándwich caprés, que es un clásico, pero en casa lo podrían hacer de otros rellenos, ¿no? En lugar de la albahaca que estoy colocando en este lado, ¿no? A mí me gusta ponerle una generosa cantidad de albahaca porque le da bastante perfume al sándwich, pero podría ser, por ejemplo, lechuga, o podría ser, por ejemplo, espinaca. En lugar de tomate podría cambiarlo por ejemplo, pimiento cocido, que además recordemos que tiene una buena cantidad de vitamina C, y esta cantidad de queso, que son más o menos unos 60 a 80 gramos y que es suficiente. Este sándwich podría ser tranquilamente una cena, y estamos hablando para personas con sobrepeso y obesidad. Ahora, el obeso probablemente esté acostumbrado a mayor cantidad de alimento y verá este sándwich y dirá, yo me voy a quedar con hambre. Pues en ese caso lo vamos a complementar solo con ensalada, más no con la presa, solo la ensalada, y con eso completo mi volumen. Y finalmente, la clásica pregunta, ¿puede ser fruta mi cena? La respuesta es sí, pero no fruta sola, sino que la vamos a acompañar, por ejemplo, con el yogurt. Vamos a colocar acá, por ejemplo, yogurt. Vamos a buscar un yogurt natural, descremado, que quiere decir que no tiene grasa o que tiene muy poca grasa. Le vamos a colocar esta granola, que va a representar mi fuente de carbohidrato. Y por supuesto, mi fruta, que en este caso voy a elegir pera picada, pero que podría ser otro tipo de fruta, como por ejemplo las mandarinas, ¿no? En vez de granola puede ser trigo atómico, de repente. Podría ser trigo atómico, sin embargo recomiendo la granola porque me va a dar más capacidad de saciedad a esta persona. La avena también podría ser una buena alternativa, un poco de germen de trigo también, semillas de ajonjolí, que me van a dar un poco más de llenura, y eso me va a permitir tener una tranquilidad. Recuerden, la cena no puede ser copiosa, tiene que ser una cena ligera, una cena que yo tenga una fácil digestión y que va a pasar desde que ceno hasta que me acuesto por lo menos 2 horas,
y luego yo tengo mi tiempo de digestión, mi tiempo de descanso y además contribuyo con menos calorías para ir bajando gradualmente ese peso. De hecho, hay que ver la dieta a lo largo de todo el día, Jennifer, pero hoy queremos mostrarles la cena. O sea, queda por descontado, ojo, están escuchando, chicos, salchipapa, mostrito, pizza, el sanguchón. No va, no va. Eso no va en la noche. Gracias, Sarita, te A quedas ti, con nosotros Jenny. porque vamos a seguir viendo y hablando de temas importantes. Vamos a regresar con Aura más adelante para que nos dé también información de cómo seguir aprendiendo a atender las emergencias. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Puedo pararme para...?